Buenos días, buena gente. Escuchen, no estoy aquí para endulzar las cosas. Hoy tenemos que hablar de algo real, y es que tienes que soltar. Soltar el dolor, soltar el pasado, soltar lo que te está agobiando, porque si no lo haces, nunca vas a llegar a donde se supone que debes estar. Mira, hay demasiadas personas aferrándose a cosas que ya no les sirven. Caminan por la vida cargando bolsas de arrepentimiento, arrastrando errores de hace 10 años, repitiendo conversaciones viejas que no se pueden cambiar. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar correr mientras arrastra una maleta? No funciona. Ese equipaje te ralentiza, te hace tropezar, te mantiene atrapado en el mismo lugar. Soltar el pasado es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Suena simple, pero cuando has vivido dolor, traición, desilusión o fracaso, esos recuerdos no simplemente desaparecen. Se quedan en el fondo de tu mente, apareciendo en los peores momentos, recordándote todo lo que salió mal. El problema es que, cuanto más te aferras a lo que pasó, más permites que eso te defina. El pasado está destinado a ser una lección, no una cadena perpetua. Pero demasiadas personas siguen repitiendo capítulos antiguos esperando que, de alguna manera, el final cambie. Y no lo hará. Las personas se quedan atrapadas en el pasado por diferentes razones. Algunos se aferran porque piensan que, si lo sueltan, significa que lo que pasó no importó. Pero eso no es cierto. Soltar no borra la experiencia, simplemente evita que controle tu vida. Otros se aferran porque piensan que necesitan un cierre. Siguen repasando la situación, tratando de entender por qué las cosas pasaron como pasaron, esperando una disculpa que tal vez nunca llegue, esperando una explicación que, aunque llegue, no cambiará nada. La verdad es que el cierre no es algo que recibes de otras personas, es algo que tú te das a ti mismo cuando decides dejar de darle poder al pasado sobre ti. El miedo es otra razón por la que la gente lucha por soltar. Cuando has sido herido antes, es fácil creer que seguir adelante significa arriesgarte a sentir ese dolor otra vez. Así que, en lugar de avanzar, te quedas en un lugar que te resulta familiar, aunque no sea bueno para ti. Repites tanto los fracasos del pasado que terminas convenciéndote de que estás destinado a fallar de nuevo. Te aferras a relaciones tóxicas porque al menos sabes qué esperar. Rechazas nuevas oportunidades porque la última vez no funcionó. El pasado se convierte en una prisión y tú eres quien mantiene cerrada la puerta. El arrepentimiento es otra cadena pesada que la gente lleva. Desearías haber hecho las cosas de otra manera, haber tomado mejores decisiones, poder regresar y arreglar lo que salió mal. Pero el arrepentimiento es una emoción inútil si no te impulsa a crecer. Perder el tiempo pensando en lo que pudo haber sido no cambiará nada. Lo único que puedes controlar es lo que haces a continuación. En el momento en que aceptas eso, te liberas de un ciclo que te ha mantenido estancado por demasiado tiempo. Muchas personas se aferran a la ira como si fuera combustible. Alguien les hizo daño y piensan que aferrarse a ese dolor es una forma de justicia. Creen que, si lo sueltan, es como dejar que la otra persona gane. Pero aquí te consumirá por dentro, te volverá amargado, te robará la alegría, te impedirá ver lo bueno que aún está por venir. Perdonar no se trata de decir que lo que hicieron estuvo bien, se trata de decidir no dejar que eso envenene más tu vida. A veces, lo más difícil de soltar no es el dolor, sino el sueño que tenías de cómo se suponía que iban a ser las cosas. Tenías una visión de cómo debería lucir tu vida a estas alturas, tal vez era el trabajo que pensaste que tendrías, la relación que creíste que duraría para siempre, el éxito que pensabas que alcanzarías. Y cuando eso no sucede, es difícil avanzar, porque sigues aferrado a esa imagen antigua de cómo se suponía que debía ser todo. Pero la vida no funciona así. La vida cambia, los planes cambian, y cuanto más rápido aceptes eso, más pronto podrás crear una nueva visión.
Algunas personas se aferran al pasado porque creen que ahí fue donde vivieron sus mejores días. Viven en la nostalgia, siempre hablando de los buenos viejos tiempos, convencidos de que nada por venir estará a la altura. Pero esa es una mentira que te dices a ti mismo cuando tienes miedo de soñar en grande. Los mejores días de tu vida no tienen que estar detrás de ti, pueden estar por delante si estás dispuesto a soltar el pasado y dar un paso hacia lo que sigue. Aferrarte al pasado mientras tratas de avanzar es como intentar conducir con el freno puesto. Puedes pisar el acelerador todo lo que quieras, pero si no sueltas lo que te retiene, no llegarás a ningún lado. Demasiadas personas están estancadas en el mismo lugar, no porque no sean capaces de avanzar, sino porque se niegan a soltar lo que quedó atrás. Dicen que quieren un futuro mejor, pero sus manos todavía están aferradas al dolor antiguo, a viejos hábitos, a relaciones pasadas y a versiones anteriores de sí mismos. Cuando cargas el pasado contigo, te pesa de maneras que ni siquiera notas. Niebla tu juicio, te impide tomar riesgos y te ciega ante las oportunidades que tienes justo frente a ti. Puede que ni siquiera lo notes al principio, pero ese equipaje que te niegas a soltar está afectando cada parte de tu vida. Se nota en la forma en que reaccionas ante nuevas situaciones, en la forma en que te relacionas con nuevas personas y en cómo enfrentas nuevas oportunidades. Dudas, te cuestionas a ti mismo, piensas 2 veces cada decisión, todo porque algo en tu pasado te convenció de que no era suficiente. Algunas personas siguen aferradas al pasado porque es lo familiar. Incluso si fue doloroso, al menos es algo que conocen. Dar un paso hacia lo desconocido da miedo, así que se aferran a viejos patrones, viejas relaciones y viejas formas de pensar, porque la idea de empezar de nuevo les resulta abrumadora. Prefieren quedarse en una situación que no les sirve, antes que enfrentarse al malestar del cambio. Pero no puedes entrar en la vida que estás destinado a tener si sigues aferrado a la vida que ya deberías haber dejado atrás. Cuanto más tiempo te aferres, más difícil será avanzar. Te acomodas en tu miseria. Empiezas a creer que así son simplemente las cosas. Te convences de que esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Entonces dejas de intentar, dejas de soñar, dejas de esforzarte por más. Así es como la gente se queda atrapada en el mismo ciclo año tras año, viendo cómo el tiempo pasa mientras ellos siguen en el mismo lugar. Dejar ir no es fácil, porque requiere confianza. Confianza en que lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. Confianza en que eres capaz de manejar lo que venga. Confianza en que el dolor, la decepción o el fracaso que viviste no fue el final de tu historia. Pero confiar es difícil cuando todo lo que has conocido es lucha. Cuando la vida te ha golpeado muchas veces, es fácil asumir que nada bueno viene en camino. Por eso muchas personas se quedan donde están, en lugar de buscar algo mejor, porque no creen que ese mejor exista para ellas. A veces las personas se aferran porque sienten que le deben algo al pasado. Invirtieron tiempo, esfuerzo y emociones en algo, y alejarse se siente como admitir una derrota. Pero aferrarse a algo que no funciona no es lealtad, es autosabotaje. No le debes nada a tu pasado, pero sí te debes a ti mismo construir un futuro que tenga sentido para quien eres ahora. Crecer significa dejar atrás cosas que ya no encajan contigo, y eso no es algo malo, es una señal de que estás evolucionando. También a las personas les cuesta soltar porque tienen miedo de lo que otros puedan pensar. Les preocupa decepcionar a su familia, perder amistades o parecer fracasados. Pero la verdad es que la gente va a hablar de todas formas. Si te quedas estancado, hablarán. Si avanzas, hablarán. No puedes vivir tu vida según las opiniones de los demás, porque ellos no son quienes tienen que vivir con las consecuencias. También es importante reconocer que, a veces, el pasado al que te estás aferrando ni siquiera es real ya. Puede que estés aferrándote a una versión de una persona que ya no existe, a una relación que solo era buena en tu mente, o a una situación que no era tan perfecta como la recuerdas.
La mente tiene una manera de romantizar el pasado, haciéndolo parecer mejor de lo que realmente fue. Pero la nostalgia no es una razón válida para seguir estancado. Tienes que separar lo que fue real de lo que te has convencido que era bueno para ti. Avanzar requiere hacer espacio para lo que viene. No puedes recibir nuevas bendiciones si tus manos están llenas de equipaje viejo. Tienes que estar dispuesto a soltar el peso que te está hundiendo, incluso cuando sea incómodo. Tienes que estar dispuesto a confiar en que lo que está destinado para ti está adelante, no atrás. El tiempo es lo único que nunca puedes recuperar, no importa cuánto lo desees, cuántas veces repitas el pasado en tu mente o cuánto lamentes lo que hiciste o no hiciste. El tiempo sigue avanzando. El reloj no se detiene solo porque tú estás atrapado en un momento que ya pasó. La vida no se ralentiza solo porque estás aferrado a algo que ya no te sirve. Cada segundo que pasas pensando en el pasado es un segundo que podrías haber usado para construir algo mejor para tu futuro. La gente desperdicia años de su vida esperando el momento perfecto, esperando las circunstancias correctas, esperando que algo cambie antes de permitirse avanzar. Se dicen a sí mismos que soltarán cuando se sientan listos, cuando reciban una disculpa, cuando finalmente entiendan por qué las cosas pasaron como pasaron. Pero la verdad es que esperar es solo una excusa. Nunca habrá un momento perfecto para seguir adelante, porque el crecimiento no nace de la comodidad. El crecimiento ocurre cuando decides dejar de permitir que el pasado te defina y empiezas a enfocarte en lo que está por venir. El problema es que las personas no se dan cuenta de cuánto tiempo están desperdiciando hasta que ya es demasiado tarde. Un día se despiertan y se dan cuenta de que los años han pasado, que la oportunidad se ha ido, que las relaciones que descuidaron se han desvanecido. Miran atrás y se preguntan a dónde se fue el tiempo, deseando haber hecho las cosas de forma diferente. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado, solo te quita tiempo del que aún te queda. En lugar de usar el presente para crear algo mejor, lo gastan lamentando lo que pudo haber sido. El miedo juega un papel importante en por qué las personas se aferran. Miedo a tomar la decisión equivocada, miedo a entrar en lo desconocido, miedo a dejar atrás lo familiar. Pero el miedo es un mentiroso. Te mantendrá atrapado en lugares que ya superaste. Te convencerá de que avanzar es peligroso, que el cambio es algo que hay que evitar, que el pasado es más seguro porque al menos sabes qué esperar. Pero las zonas de confort son donde los sueños van a morir. Cuanto más tiempo permanezcas en un lugar solo. Porque es familiar. Cuanto más te engañas a ti mismo negándote la vida que estabas destinado a tener, más difícil se hace. Tomar la decisión de soltar no es algo que ocurra de manera natural. No es fácil, no es cómodo, y la mayoría del tiempo no se siente bien. Por eso tantas personas lo posponen. Esperan el día en que se sienta correcto, cuando ya no duela, cuando la decisión se tome sola. Pero ese día nunca llega. Soltar es algo que tienes que obligarte a hacer, porque si esperas hasta sentirte listo, vas a esperar para siempre. Aferrarse es el estado predeterminado para la mayoría de las personas, incluso cuando algo es doloroso, incluso cuando ya no les sirve, incluso cuando saben en el fondo que es hora de seguir adelante, se aferran a lo conocido. Hay una falsa sensación de seguridad en aferrarse. Da la ilusión de control, como si mantener algo cerca hiciera que todo permaneciera igual. Pero la realidad es que nada permanece igual, te aferres o no. Las cosas cambian. La única diferencia es que, cuando te aferras, prolongas tu propio sufrimiento. La gente se convence de que soltar significa perder algo valioso. Pero a veces, la verdadera pérdida está en quedarse estancado. Aferrarse a cosas que ya no pertenecen a tu vida tiene un costo. Te cuesta paz, te cuesta crecimiento, te cuesta oportunidades que ni siquiera te das cuenta de que estás perdiendo, porque estás demasiado enfocado en lo que ya se fue. Cuando te niegas a soltar, no solo te aferras a un recuerdo, te estás frenando a ti mismo de lo que podría ser.
Obligarte a soltar significa elegir tu futuro por encima de tu pasado. Significa decidir que lo que está por delante de ti vale más que lo que dejaste atrás. Significa entender que el cierre no es algo que siempre te dan los demás, es algo que tú creas para ti mismo. No necesitas una disculpa para avanzar. No necesitas entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. No necesitas el permiso de nadie más. Todo lo que necesitas es tomar la decisión de que estás cansado de dejar que lo que pasó ayer controle lo que pasa hoy. Soltar es difícil porque requiere aceptación. Aceptación de que algunas cosas no volverán a ser como eran. Aceptación de que algunas personas no están destinadas a quedarse en tu vida para siempre. Aceptación de que algunos sueños no se harán realidad de la forma en que los imaginaste. Pero la aceptación no es lo mismo que la derrota. No significa que fallaste. No significa que te estás rindiendo. Simplemente significa que estás eligiendo dejar de pelear una batalla que ya no está destinada a ser luchada. Uno de los mayores obstáculos para soltar es la creencia de que necesitas esperar hasta sentirte listo. Pero la preparación es un mito. No esperas hasta sentirte fuerte para soltar. Sueltas, y eso es lo que te hace fuerte. No esperas hasta tener ganas de seguir adelante. Sigues adelante, y eventualmente los sentimientos te alcanzan. La acción viene antes que la emoción. Si sigues esperando el momento perfecto en el que ya no duela, te quedarás atrapado para siempre. Soltar es incómodo porque te obliga a enfrentar lo que has estado evitando. Significa admitir que algo no está funcionando. Significa reconocer que no puedes cambiar el pasado. Significa dar un paso hacia lo desconocido, y eso es aterrador para la mayoría de las personas. Pero la incomodidad es parte del proceso. El crecimiento no ocurre en zonas de confort. Cada gran cambio en la vida viene acompañado de un momento de dificultad, un momento en el que tienes que empujarte a través del dolor para llegar al otro lado. Algunas personas confunden soltar con debilidad, pero en realidad es una de las cosas más valientes que puedes hacer. Se necesita fuerza para alejarse de algo que alguna vez significó todo para ti. Se necesita coraje para soltar las cosas de las que creíste que no podrías vivir sin ellas. Se necesita resiliencia para decir, merezco algo mejor, incluso cuando duele. La fuerza no está en aferrarse. Está en saber cuándo soltar. Dejar ir no significa olvidar, no significa pretender que no importó, no significa borrar el pasado. Simplemente significa decidir que ya no vas a dejar que eso te controle. Significa decidir que tu paz es más importante que tu dolor. Significa confiar en que lo que tienes por delante es más grande que lo que dejas atrás. No es una decisión fácil, pero sí necesaria. Vivir con propósito significa tomar una decisión consciente todos los días para perseguir la vida que realmente deseas. Se trata de tomar riesgos, de salir de tu zona de confort y de negarte a permitir que el miedo dicte tus decisiones. Demasiadas personas viven la vida en piloto automático, se levantan todos los días, repiten la misma rutina y nunca se sienten realmente vivas. Se conforman con lo que les resulta familiar, en lugar de perseguir lo que enciende su alma. Permiten que las circunstancias, las opiniones y las dudas las detengan, y cuando se dan cuenta, han pasado los años y siguen atrapadas en el mismo lugar. Tomar riesgos es parte de vivir con propósito. No puedes jugar a lo seguro todo el tiempo y esperar crecer. Todo lo que vale la pena requiere cierto nivel de riesgo, ya sea comenzar un nuevo negocio, perseguir un sueño o abrir tu corazón al amor nuevamente. Tienes que estar dispuesto a entrar en lo desconocido. El miedo intentará convencerte de que quedarte donde estás es más seguro, pero la seguridad no lleva a la grandeza. Las zonas de confort pueden sentirse bien por un tiempo, pero nada emocionante sucede allí. El crecimiento, el éxito y la realización vienen de ir más allá de lo cómodo y dar un paso hacia algo más grande. La risa es tan importante como el trabajo duro.
Una vida sin alegría no es realmente vivir. Algunas personas están tan enfocadas en sus luchas, sus responsabilidades o sus fracasos, que se olvidan de disfrutar el camino. Se toman todo tan en serio que nunca se detienen a apreciar los pequeños momentos. Vivir con propósito significa permitirte experimentar la felicidad, disfrutar el proceso y abrazar lo bueno tanto como enfrentas los desafíos. Puedes perseguir el éxito todo lo que quieras, pero si no te estás tomando el tiempo para realmente disfrutar tu vida, ¿cuál es el punto? El amor es una parte fundamental de una vida con propósito. Y no se trata solo del amor romántico. Se trata de rodearte de personas que te eleven, te animen y te hagan mejor. Demasiadas personas desperdician años en relaciones tóxicas, ya sea en amistades, dinámicas familiares o parejas románticas, porque tienen miedo de estar solas. Pero parte de vivir con propósito es asegurarte de que las personas en tu vida estén alineadas con tu camino. No puedes construir un futuro positivo mientras te aferras a influencias negativas. El amor debe traer paz, no estrés. Debe impulsar el crecimiento, no frenarte. Perseguir tus sueños no es opcional cuando vives con propósito. Todos tienen un llamado, una pasión, algo que los emociona y les da energía. Pero demasiadas personas entierran sus sueños porque creen que no son realistas, porque la vida se interpuso o porque alguien les dijo que no eran lo suficientemente buenos. Vivir con propósito significa no dejar que esas excusas ganen. Significa hacer tiempo para lo que enciende tu alma, incluso si tienes que empezar en pequeño. Significa creer en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Significa no conformarte con una vida promedio cuando, en el fondo, sabes que eres capaz de algo más grande. Las excusas siempre estarán allí, pero el tiempo no. Las personas posponen sus sueños porque creen que tendrán toda la vida para perseguirlos. Dicen que lo harán cuando sea el momento adecuado, cuando tengan más dinero, cuando se sientan más preparados. Pero la vida no espera. La única manera de crear la vida que deseas es empezar ahora, con lo que tienes y donde estás. Nadie alcanzó la grandeza esperando el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. Uno de los mayores asesinos del propósito es que demasiadas personas desperdician su tiempo mirando lo que otros están haciendo, en lugar de enfocarse en su propio camino. Las redes sociales lo empeoran, creando la ilusión de que todos los demás lo tienen todo resuelto. Pero la verdadera verdad, es que todos están luchando a su manera. Todos están resolviendo las cosas sobre la marcha. La única persona con la que deberías competir es con la versión de ti mismo de ayer. El único objetivo debe ser crecer, mejorar y convertirte en alguien mejor de lo que eras antes. Los errores son parte del camino. Demasiadas personas tienen miedo de perseguir sus sueños porque temen fracasar. Pero el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito. Cada persona exitosa ha fallado más veces de las que puede contar. La diferencia es que no permitieron que esos fracasos los detuvieran. Aprendieron, se adaptaron y siguieron adelante. Vivir con propósito significa abrazar los tropiezos, entender que los errores no te definen y usarlos como escalones hacia algo más grande. Esperar el momento adecuado, la oportunidad perfecta o el sentimiento ideal es solo otra forma de evitar la acción. Vivir con propósito significa decidir que hoy es el día. Significa tomar el control de tu vida en lugar de dejar que la vida te controle a ti. Significa negarte a conformarte con menos de lo que sabes que eres capaz. Llega un momento en la vida en el que debes dejar de esperar a que las cosas mejoren y empezar a mejorarlas tú mismo. Demasiadas personas se quedan sentadas esperando que algún día la vida cambie. Esperan el momento perfecto, la oportunidad adecuada o que alguien venga a rescatarlos. Pero esperar es una trampa. La única manera de avanzar es actuar, incluso cuando no te sientes listo. La verdad es que nunca vas a sentirte completamente preparado. Nunca vas a tener todas las respuestas.
Pero eso no significa que no puedas empezar. Las personas se quedan atrapadas en sus propias excusas. Dicen que no tienen suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente conocimiento, suficiente apoyo. Se convencen a sí mismas de que no pueden empezar hasta que todo esté perfectamente alineado. Pero la perfección no existe. Siempre habrá algo que no sea ideal. Siempre habrá una razón para esperar. Pero la diferencia entre quienes tienen éxito y quienes se quedan estancados es que los exitosos comienzan de todos modos. Trabajan con lo que tienen y van resolviendo el resto en el camino. No puedes permitir que tus circunstancias definan tu futuro. Solo porque estés en una situación difícil ahora no significa que estés atrapado ahí para siempre. Tu pasado no dicta tu potencial. De donde vienes no determina a dónde vas. Demasiadas personas dejan que sus fracasos, errores o dificultades pasadas les convenzan de que no están hechas para algo más grande. Pero tu historia aún no ha terminado. Mientras sigas respirando, tienes el poder de reescribir tu futuro. Pero eso solo ocurre si dejas de permitir que tu pasado te detenga. El miedo es una de las mayores razones por las que las personas se quedan estancadas: miedo al fracaso, miedo a lo que la gente pensará, miedo a entrar en lo desconocido. Pero el miedo es solo una ilusión. Solo tiene poder sobre ti si tú se lo permites. Cada persona exitosa ha sentido miedo. La diferencia es que no dejaron que eso los detuviera. Sintieron el miedo y avanzaron de todos modos. El miedo no desaparece por sí solo. La única forma de superarlo es actuando. Cuanto más enfrentas tus miedos, menos poder tienen sobre ti. Algunas personas esperan a sentirse motivadas antes de actuar. Creen que necesitan sentirse inspiradas antes de comenzar a hacer cambios. Pero la motivación es poco confiable. Va y viene. Si esperas a tener motivación, estarás esperando para siempre. La clave del éxito no es la motivación, es la disciplina. Es hacer lo que se debe hacer incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Es presentarte por ti mismo todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie te está mirando. Dejar las excusas significa asumir la responsabilidad total de tu vida. Significa reconocer que nadie lo hará por ti, que nadie vendrá a salvarte, que nadie te entregará la vida que deseas. Si quieres algo, tienes que salir y conseguirlo. Tienes que dejar de culpar a otras personas, dejar de culpar a tus circunstancias y empezar a enfocarte en lo que sí puedes controlar. No puedes controlar el pasado, pero puedes controlar tu futuro. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar tus propias acciones. En el momento en que dejas de poner excusas y comienzas a asumir la responsabilidad, todo cambia. La gente desperdicia tanto tiempo preocupándose por lo que otros piensan, se frenan a sí mismos porque no quieren ser juzgados, criticados o ridiculizados. Pero la verdad es que la gente va a hablar, hagas lo que hagas. Si te quedas estancado, hablarán. Si creces y tienes éxito, también hablarán. Así que, ¿por qué no hacer lo que te hace feliz? ¿Por qué no vivir la vida que realmente quieres en lugar de vivir buscando la aprobación de los demás? Las opiniones de otros no pagarán tus cuentas, no te harán feliz, no te darán paz. Pero elegir vivir bajo tus propios términos, sí. Nunca habrá un momento perfecto para empezar. El único momento que tienes es ahora. Demasiadas personas desperdician años esperando el momento adecuado, solo para darse cuenta demasiado tarde de que debieron haber empezado antes. Cada día que esperas es un día que no recuperarás. Cada excusa que haces es tiempo perdido. Mientras más lo postergas, más difícil se vuelve. Pero cuanto antes comiences, antes verás el progreso. No se trata de tener el plan perfecto. No se trata de saber cada paso antes de comenzar. Se trata de decidir que ya no vas a seguir esperando, que ya terminaste con las excusas y estás listo para tomar el control de tu vida.
Se trata de reconocer que tus sueños, tus metas y tu felicidad valen la pena. Se trata de entender que, si no tomas la decisión de cambiar, nada cambiará nunca.